Doctor Raúl Gramajo, doctor Ángel Levis, se acercaron hasta aquí, hasta los estudios, para dar a conocer una presentación judicial que tuvieron que efectuar en la Fiscalía de San Cristóbal. Sí, en realidad la denuncia fue instaurada por mi persona en contra del señor Mario Daniel Bardina, atento a unas imputaciones efectuadas a través de un correo electrónico remitido a este medio, como así también en el contenido de ese correo amenazaba, coaccionaba, de que si no se devolvían campos que estaban tramitados por vía jurídica, que en este caso los llevaba adelante el doctor Roque Ángel Levis, iba a hacer público acusaciones injuriosas con respecto a mi persona, con respecto a la persona del doctor Levis y en relación al juez, el doctor Talarico, juez penal de la ciudad de San Cristóbal. En este aspecto, al anoticiarme de esta situación, persona a la cual desconocía, jamás la había visto, jamás tuve contactos con él, recurrí a tomar contacto con el doctor Levis, profesional que lo conozco desde niño. Nos une una amistad y una relación profesional que siempre se ha mantenido con mucho respeto. Además, creo que atento a la trayectoria de un juez, a la trayectoria del doctor Levis, que ha sido concejal, senador, atento a la trayectoria mía, me parece que esta persona cuyos frondosos antecedentes penales indudablemente no ameritan que pueda realizar este tipo de maniobras, que ya lo dije, además de coacción, tienden a injuriar, tienden a calumniar y fundamentalmente, y esto lo digo en forma particular, acá hay una arista que es netamente política. Yo vengo acusando desde hace mucho tiempo que están haciendo una campaña totalmente desleal, con infundios, con agravios, con insultos, con improperios, que por supuesto deja la política por el suelo, la convierten a la ciencia en un basurero. Y este tipo de gente es la que se presta a estas cosas. Vuelvo a repetir, no lo conozco, no lo vi nunca, no sé quién es, pero después que tomo conocimiento que es una persona de alta peligrosidad. ¿Y por qué digo de alta peligrosidad? Porque es una persona que estuvo 12 años preso, que estuvo con delitos por evasiones impositivas, evasiones tributarias. Todas estas publicaciones están en distintos diarios. Él utilizaba empresas fantasmas para cobrar el cereal compraba cereal y cobraba lo que es el IVA. Ese fondo se quedaba él, y el Estado tenía que después un doble problema, un doble inconveniente. El hecho de tener que devolverle al productor el IVA y al mismo tiempo no lo percibía. Las empresas fantasma que usaba es Los Campanarios, la empresa San Francisco y algunas otras empresas más. El propio agente fiscal de la AFIP, antes DGI, denuncia ante el Litoral que estas maniobras dolosas perjudicaron al Estado en una suma de aproximadamente 5 millones de pesos, 5 millones de dólares. Estamos hablando cuando la relación peso-dólar era 1-1. Posteriormente fue condenado por el juzgado federal y después de haber salido, indudablemente volvió otra vez a la primera plana de los medios, volvió otra vez a los estrados judiciales, este personaje, porque fue condenado por secuestro extorsivo a 2 empresarios, Boscarino y Sacone. A uno de ellos, de acuerdo a los dichos de él en el Litoral, lo citó a la casa para hacer un negocio, lo esposaron, lo encerraron en el baño y con un bisturí que le iba bajando y cortando la cara,
le hicieron firmar documentos. Cuando expresa esto, este hombre se cortó, en el sentido de que se cortó del miedo, de la emoción, de lo que había vivido, porque dijo: viví entre la vida y la muerte. Por supuesto que después que las TOEs hacen las investigaciones por estos secuestros extorsivos, vuelve otra vez a ser condenado y otra vez volvió a la cárcel. Posteriormente, y esta es la etapa final de su parte delictiva, en el Litoral, un artículo que realmente aparece, dice textualmente: el regreso. El día que Mario Daniel Verdina sale de la cárcel, su nombre vuelve otra vez a tener notoriedad pública. Ese día asesinan a su mujer, Valeria Caggiano. La asesinan de 18 puñaladas. Automáticamente fue detenido. Después no se pudo probar el homicidio y todavía está impune. Esta persona, con todos esos antecedentes penales, frondosos antecedentes penales, que es capaz de cualquier cosa, ha sido la persona que me ha involucrado a mí en un caso que yo jamás conocí, que jamás tuve y que de alguna manera desconocía totalmente. Este hecho, él manifiesta que se produce en el año 2004 y comunica que el senador Gramajo, junto con el intendente de Ceres, Camilo Busquet, con el que hablé y tampoco lo conoce, le solicitaron una determinada cantidad de hectáreas para poder arreglarle los juicios. Esta es una vulgar mentira y por ser un hombre público tengo que defender mi honor y también tengo que defender el honor de mi familia. Pero vuelvo a repetir, esto tiene una fuerte arista de tipo política. Estos personajes que hoy están tratando por cualquier medio de limar mi figura, de deshonrarme, son los que sin poder se animan a contratar o a tratar con un delincuente de esta naturaleza. Imagínense esta gente con poder. Dejo esta reflexión para la sociedad y vuelvo a repetir, tanto el doctor Talarico como el doctor Levis, como quien habla, no nos merecemos que un delincuente de esta talla ensucie y enlode nuestros nombres. Doctor Levy, fue mencionado usted por parte de esta persona en una denuncia, en un litigio, en donde usted es el abogado que representa a la otra parte. Exactamente. Sí, justamente por eso estoy acá. Yo no tengo ningún vínculo político con el doctor Gramajo, pero sí me obliga a venir y dar explicaciones sobre este tema, porque he sido involucrado por este nefasto personaje. Yo soy representante, abogado de dos empresas, Belidi, Sociedad Anónima, y Estancias Nora Fe del Salado, Sociedad Anónima, las cuales eran propietarias de 21.000 hectáreas en Logroño, propietaria del establecimiento San Pedro, El Recuerdo y El Centinela. Estas sociedades les pertenecían al señor Domingo Iannosi y al señor Antonio Beltrame, quienes se separan, es decir, para ser más breve, se separan a fines del 2003. Por entonces esas estancias, estos establecimientos estaban administrados, o estaba a cargo de un señor Giroy, que vive todavía en Logroño. En ese momento de transición, en la separación de estos dos accionarios y titulares de esos campos, ese señor Giroy promueve un juicio laboral contra estas sociedades, diciendo de que no le habían pagado, es decir, con todo derecho o no, se da por despedido y comienza un juicio laboral. Es de aquí que inmediatamente que el señor Beltrame se hace cargo de los campos y designa un administrador, el ingeniero Gaulam, a los 3-4 meses este ingeniero
luego de haber visitado varias veces los campos y haber ordenado algunos trabajos al señor Giroy, se viene en junio y se encuentra con que el casco de San Pedro estaba ocupado por 3 o 4 personas. Bueno, inmediatamente le pregunta qué hacen ahí. Y bueno, estamos al mando del señor Mario Daniel Bardina, estamos trabajando para pintar el casco. Entonces se viene atostado inmediatamente, se da cuenta de una usurpación por turbación de la posesión. Me entrevista a mí, le indican quién podía ser el abogado para representarlo. Inmediatamente convocamos al escribano Mondino. El escribano Mondino nos acompaña al casco de San Pedro y comprueba, hacemos la comprobación realmente, es decir, que estaban estas personas ahí ocupando y habían intrusado el casco de San Pedro. Eso se llama turbación de la posesión, porque no pueden ocupar 21.000 hectáreas 4 o 5 personas. Se hace el acta correspondiente, inmediatamente el señor Gauland hace la denuncia, con el patrocinio mío, la denuncia de usurpación por turbación de la posesión. Y solicitamos el reintegro bajo la figura del artículo 231 bis que existía en el antiguo Código Procesal Penal, que era una medida cautelar que se había incorporado al Código Procesal Penal en el 2003, luego de la inundación de Santa Fe, con la cual se agilizaba la devolución a las propiedades intrusadas o a las propiedades usurpadas, como ocurrió luego de esa inundación, que la gente abandonó porque se le inundaron las propiedades y eran ocupadas por personas inmediatamente, es decir, un juicio de restitución del bien llevaba su tiempo. Pero con esta figura del 231 bis, que es del reintegro inmediato, previa comprobación de la propiedad y de la posesión de los dueños, reintegraban inmediatamente. En ese momento estaba el doctor García, Eladio García, nos pide los certificados de dominio, que es lo que realmente exige cualquier juez para verificar que al momento el bien está registrado en el registro de la propiedad en nombre de los titulares. Mientras tanto, es decir, la escribana Mondino hace ese trámite, pide los certificados y mientras tanto empieza a tomar, el juez García empieza a tomar las testimoniales y a recabar todas las pruebas para acreditar que realmente las empresas que yo represento, Belidi y Norafel Salado, eran las propietarias. Declaran una treintena de testigos donde realmente se comprueba efectivamente que esta gente desembarcó esos días ahí. Y este hombre ahora ha salido por varios medios, en LT9, acá, habla de que ellos tenían posesión. La posesión no tenían, intrusaron y justamente el doctor García cuando emite la resolución, cuando lo imputa, le imputa la turbación. Es decir, una cosa es la toma de la posesión total y otra cosa es la turbación, como una molestia. Entonces, lo imputa de eso y previa comprobación por los certificados de dominio emite la primera resolución. En el interín, este señor va e intrusa el establecimiento, el casco del establecimiento, el recuerdo, que era de la firma Belidi. Eso ya en Esteban Ram. Son todos campos contiguos, 21.000 hectáreas son todos campos contiguos, pero con arma de fuego. Y secuestra al encargado que estaba, un señor de apellido Beo, y a otro muchachito Acosta, y lo lleva a la comisaría de Esteban Ram, y luego es denunciado, es traído preso Bardina, imputado el delito de privación ilegal de la libertad contra esta gente y agravado por el uso de armas, etcétera, etcétera. Luego logra libertad. Pero mientras tanto el doctor García reintegra, emite la resolución reintegrando la posesión. A él se dice ser representante de una cooperativa inexistente, la cooperativa de trabajo Cornor Limitada, como dijo el doctor Gramajo, una empresa fantasma. Yo
me cansé de probar en la justicia, tanto en el juzgado de primera instancia correccional como en la Cámara, la inexistencia de esta cooperativa. Porque figuraba en calle Emilio Olmo 185, en Córdoba, 8º piso, y bueno, cuando empiezo a ver que la cuestión venía bastante dura y que no se dictaba la condena, empiezo a hacer las averiguaciones con escribano, designo un abogado en Córdoba, sustituyo poder, y se comprobó realmente que no existía la cooperativa, nunca existió en calle Olmos al 185, el encargado dice haber estado allí al frente de ese edificio 18 años y nunca existió esa cooperativa. No existe tampoco en la subsecretaría de cooperativas y mutuales registrada. El quid no corresponde a esa cooperativa que menciona y que están en los poderes, en los expedientes, el poder que... Bueno, a todo esto Bardina presenta un contrato de venta de 12 páginas en la cual solamente está firmada la última, que le habría vendido a esa cooperativa representada por el señor Juan Carlos Piovano 33.000 hectáreas. No las 21, 33.000 hectáreas. En esas 33.000 hectáreas están estas 21, más 12.000 hectáreas de La Martita, un campo que es del señor Iannosi, y 4.000 hectáreas más de un señor Gurpegui o una familia Gurpegui, que no sé. Ahora, bien, presenta eso, que no tiene ningún asidero legal, es decir, son burdos papeles, la firma certificada por una escribana que tenía la matrícula eliminada, no suspendida, eliminada directamente. El Colegio de Córdoba informa de que la matrícula estaba cancelada totalmente por distintos delitos que había cometido esta profesional, supuesta profesional. Bueno, así todo, no prueba en absoluto haber tenido nunca nada, porque él habla de que tenía producción, que había animales, que había pastajeros, que no tiene RENPA, la cooperativa nunca tuvo un RENPA, el Registro Nacional en el SENASA, no pagó un solo impuesto inmobiliario, lo declaran la secretaria de Esteban Ran, Celestina Segovia, que fue a preguntar la deuda en una oportunidad, pero en esos días que usurpó, en esos días que intrusó el campo, también lo visitó al presidente de la comuna de Logroño, a Beder, pidiéndola y cómo podía pagar supuesta deuda. Dice haberme visitado a mí yo era en ese momento, cierto, yo era y soy todavía abogado de la comuna de Logroño. Ellos, la Cámara, ellos interponen un recurso de apelación en el 2004, pero el juez García se los concede con efecto suspensivo, lo que hace que yo tenga que bregar para que me cambien el efecto y me entreguen nos entreguen los campos en diciembre recién del 2004. Y ahí empieza todo un transcurrir de cosas, de recursos, y qué sé yo. La cuestión es de que nunca, a pesar de todas las pruebas, de estar comprobado indubitablemente, irrebatiblemente la usurpación por parte de Bardina, el juez nunca lo condenó. Es decir, lo procesó García a Giroy y a Bardina, y a Juan Carlos Piovano nunca lo pudieron traer. Luego se muere Piovano, que había firmado el supuesto boleto. Se presta toda esta maniobra una escribana de apellido Costamaña y de Costamaña, muy conocida en Santa Fe por su actuación nefasta, certificando y prestándose a certificar documentos truchos, a cometer falsificaciones ideológicas y demás. Bueno, el caso pasa por disposiciones nuevas de la Corte, el caso se lo sacan al juzgado correccional de acá y pasa a Rafaela, al doctor Carlos. A todo esto el señor Bardina, como dice el senador, comete varios delitos, como los nombró este
¿cómo es? Secuestro extorsivo al señor Boscarino, a Sacone, va de nuevo preso, estuvo muchos años preso, en una tiene una condena de 9 años. Sigue el trámite y como que fueron esperando, tal vez por coacción o alguna apretada, porque esta persona es peligrosa, como se dijo, esperan una aparente extinción de la acción penal. Es decir, como el delito de usurpación tiene 3 años, la acción prescribe a los 3 años si no hay interrupción, actos interruptivos. Pero hubo muchísimos actos interruptivos, incluso al haber cometido delitos, el plazo de la prescripción se interrumpe. Yo no sé por qué el doctor Carlos no lo condenó nunca y esperó esta aparente prescripción, y en la cuestión penal dice dar por extinguida la acción penal y por tanto sobreseer a los señores Esteban Giroy y Mario Daniel Bardina. Y en lo civil, obiter dictum, estando las sociedades en ocupación y posesión de los establecimientos San Pedro, el Recuerdo y el Centinela, mantener el status quo. En cuanto a eso está perfecto lo que había dictado el doctor Carlos. Es decir que la otra cuestión, a nosotros nos interesaba mucho de que vaya preso o no vaya preso, porque bueno, ya había pasado bastante tiempo, pero por lo menos sabíamos de que la posesión se consolidaba en las sociedades. Ellos apelan esta resolución, pero mientras tanto, las sociedades en el 2007 se concursan. Hubo un concursamiento de esas sociedades. Y si él se consideraba acreedor, o la cooperativa se consideraba acreedora de estas sociedades, debió haberse presentado en el concurso de estas dos sociedades y hacer valer el supuesto derecho que tenía a la obligación de hacer la escrituración. Bueno, ellos apelan, no se presentaron nunca en el concurso. Ese derecho a verificación prescribe a los 2 años, porque hay un plazo de verificación de crédito y luego tenés 2 años para una verificación tardía. Vencieron esos 2 años, no lo hicieron en su momento y también vencieron los 2 años y no se presentaron a verificar ningún derecho. Ellos apelan la sentencia del doctor Carlos en cuanto a que dicta que la posesión quede en poder realmente de las propietarias como correspondía. La Cámara luego le hace lugar parcialmente al recurso de apelación y confirma la prescripción de la acción y dice con respecto a la posesión de que habiéndose extinguida la acción penal, se da por decaído la cautelar del reintegro de la posesión a quienes la tenían, pero no la tuvo nunca. Esa es la cuestión, nunca tuvo la posesión. Está mal dictada esa sentencia, es decir, es errónea, es tremendamente errónea. Dice, siempre y cuando no hubieren otros fueros, discutiéndose mejores derechos. En la audiencia de expresión y contestación de agravio que fue en mayo del 2000, antes de emitirse ese fallo, el doctor López Candiotti, quien lo representaba a la cooperativa y a Bardina, con poder estrucho también, ahí pone en conocimiento que la cooperativa ha iniciado un juicio de escrituración en los juzgados en los tribunales de Santa Fe. Está radicado el juicio en el juzgado civil y comercial de la 8ª nominación, hoy a cargo del doctor Dichiaz. Ese juicio está vivo, pretende que se le escriture. Ahora, yo le pregunto a usted si el que le vendió fue un tal Martino, ¿por qué inicia juicio contra Belidi y Nora Fe del Salado? Es una locura, por un lado. El juez le pide
que previamente acompañe los certificados de dominio, como ya había pedido el doctor García al inicio de la causa. Nunca acompañó ese certificado de dominio, cambia de abogado ahora, está un señor Vina, un abogado Vina, en ese juicio. Es decir, que se está debatiendo en fuero civil mejores derechos. Por lo tanto, no es operativa tampoco la resolución de Cámara, que es errónea. Ahora, como luego se ve que, coaccionado o no el doctor Carlos, emite una resolución diciendo de que debía reintegrarse la posesión en septiembre a la cooperativa. Entonces yo interpongo un recurso de nulidad contra esa resolución y hago notar que había metido una denuncia penal por estafa procesal, contra el señor Bardina, contra la escribana Costamaña y contra el abogado, porque presentó unos poderes truchos, y que la víctima era el doctor Carlos, era la Cámara y el fiscal Stenmayer de la Cámara, y que a su vez había un delito de tentativa de defraudación contra la sociedad que yo represento. A esto el doctor Carlos, no sé, obedeciendo qué y a quién, insiste, entonces lo recuso y le promueve una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por prevaricato y por omisión de persecución al delincuente, porque él lo tenía que haber condenado, no haber esperado. Nosotros estamos, él y yo estamos en este caso, justamente por una desidia de este juez y por una errónea decisión de la Cámara con el voto del doctor Oliva. O casualidad que acá, en los medios locales y en Santa Fe, en el ET9, este señor Bardina se da el lujo de decir que estuvo 3 horas ahora, hace poquito, con el presidente de la Cámara, el doctor Oliva. Es decir, eso es terrorífico, porque si es verdad, que creo que es verdad por los datos que yo tengo, habría cometido alguna infracción al Código de Ética, que un juez reciba a un delincuente y esté 3 horas o 2 horas, 2 minutos, sin respetar el protocolo, porque un juez, para poder recibir alguna de las partes, tiene que previamente hacer un procedimiento donde tiene que ir acompañado por un abogado. Entonces, todo esto que lo acusa el senador Gramajo, a mí, que tenemos, no sé la cantidad, que conformamos una banda, que tenemos, no sé la cantidad de hectáreas, prácticamente, yo no sé cómo los medios acá le dan participación. Incluso el ET9, el señor Medina conoce perfectamente quién es Bardina, en Santa Fe sabe perfectamente quién es, y le dieron un espacio terrible. Y acá es como que le están también creyendo. Es decir, que en eso coincido con Raúl, de que hay una arista política, un armado para desprestigiarlo a él, pero también me están desprestigiando a mí, porque yo solamente soy el abogado de la sociedad. Yo creo que el doctor Levis ha sido muy claro, ha manejado el tema jurídico, ha dado todas las características, los procedimientos. Yo en esto reitero, a este hombre no lo conozco, no lo conocí, no lo vi nunca, jamás tuve ningún tipo de contacto con el doctor Levis por este tipo de cosas, ni él jamás me ha planteado a mí como senador de la provincia de intervenir en este tipo de cuestiones. Es decir, acá, y esto quiero que quede claro también, un hecho del 2004. Según este delincuente, en el 2004 se le pidió un porcentaje, una parte de las hectáreas de un campo para solucionarle los problemas. Ustedes piensen, una persona honesta, una persona correcta, una persona que realmente tiene moral, puede dejar pasar 15 años, 14 años para hacer
un planteo de esta naturaleza a un mes de una elección? Indudablemente, acá existe una maniobra política, una maniobra que busca desprestigiar, como lo dije recién. Y creo que desde el punto de vista jurídico, yo, por lo que más o menos he escuchado la explicación del doctor Levis, creo que desde el punto de vista jurídico como abogado no tiene ningún tipo de fundamentos, y más aún cuando el profesional ha demostrado que existen empresas inexistentes, o sea, empresas truchas, las mismas empresas que también existían para defraudar al fisco. Una persona que defraudó al fisco en $5 millones, y acá, en la localidad de Tostado, se le está dando en algunos medios espacio porque indudablemente esto tiene una connotación totalmente política. Es decir, yo hablo de que es errónea, no solamente por lo que emitió la Cámara de Rafaela, sino que además la justicia penal, una vez que se extingue la acción penal, no tiene más nada que hacer. Cesa la jurisdicción de la justicia penal. Ningún juez penal puede resolver materia civil. Ningún juez penal puede, y es mentira de que la cautelar del reintegro depende de la acción penal. Mentira. Es decir, el doctor García había dictado además un cese del estado antijurídico que se agota en sí misma. Este caso sería lo mismo, que yo le robe un auto a usted y me lo encuentran, me imputan el delito de hurto o de robo, dejan pasar los 6 años a la justicia y se prescribe la acción por prescripción de la pena, y yo quedo sobreseído. Entonces usted me tiene que devolver el auto a mí, porque yo estoy sobreseído, como en este caso. Es decir, la cuestión que al recusarlo al doctor Carlo, se excusó el doctor Carlo y se decide en un nuevo juez. Se lo erige al juez Hugo Talarico, toma la causa y pide nuevamente los certificados para resolver. ¿Por qué? Porque yo denuncié que hace 4 años, 5 años casi, se vendieron esos campos. No son más de la sociedad que yo represento. Pero yo tampoco puedo salirme del expediente. Salirme porque sigo teniendo intervención. Entonces, no es que ellos no supieron tampoco que esa venta se había producido. ¿Por qué? Primero, que ellos pretenden hacer valer esos pseudos derechos de ese boleto de compraventa y lo quieren registrar en el registro lo sacaron zumbando. Pero está la atestación del registro donde dice no al lugar. Es decir, que ellos estaban bien en conocimiento en el 2011 de que esos campos fueron vendidos. Entonces, yo también planteo que la cuestión se vuelve abstracta. Es decir, ¿a quién le van a la pretensa posesión que dicen tener? Nunca probaron haber pagado un impuesto. No entiendo que la Cámara, y máxime si tuvo 3 horas con el doctor Oliva, que es un lúcido juez, que se crea bueno, no entiendo, realmente no entiendo. Ahora bien, yo represento 21.000 hectáreas, él compró 33.000, las otras 12.000, que es la Martita y de Urpegui, ¿por qué no las ocupó durante estos 15 años? ¿Por qué no las ocupa? ¿Por qué no fue a reclamarle a Llanos y a quien fuere, a Urpegui? ¿Por qué no fue a reclamar? Ahora, él sigue con un juicio civil en Santa Fe, está vivo ese juicio. Entonces, de uno al lado que se lo mire o del otro, uno porque el juez penal no puede seguir interviniendo, y otra, si hay debatiéndose mejores derechos, como es el derecho de dominio y posesión que está pretendiendo en un juzgado civil donde corresponde, en un juez civil, materia civil. Entonces, ¿qué pretende? Que, como sabe que el doctor Talarico, al pedir eso, no podía reintegrar nada a nadie, porque está en manos de compradores, de otros compradores que están ejerciendo la posesión. Y las acciones posesorias prescriben al año.
Es decir, si ellos tuvieron conocimiento en noviembre del 2011 de que se vendieron los campos, tenían un año para ir a cuestionarle a los actuales propietarios la posesión. No lo hicieron. Entonces ellos lo único que perciben es ceñirse a esta posibilidad que tienen de esa famosa resolución de Cámara de que se le reintegre algo que no puede reintegrársele.